En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendícenos, Señor, bendice esta charla que vamos a tener en tu santo nombre. Te pedimos que toda ella sea para tu mayor honor, honra y gloria y bien de las almas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Espíritu Santo, Y envía desde el cielo un rayo de luz. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches para todos, los que nos están también viendo a través de la página del Facebook. Empezamos estas charlas que van a abordar el tema de la liturgia. Un tema de esos también que uno se lo piensa bastante antes de abordarlo, sobre todo por todas las realidades que estamos viviendo en este sentido. A veces desinformación que se vive, estaremos haciendo las cosas bien, las estaremos haciendo mal, qué pasa con la tradición en la liturgia, tantas cosas que se nos han venido encima y como siempre nosotros tomamos como base a los que saben, en este caso al Papa Benedicto XVI, que ha hecho unas charlas sobre el tema de la liturgia maravillosas. Esta primera charla nos va a estar hablando de, como estaba en el flyer, de que la auténtica liturgia nos viene de Dios. Y el contexto va a ser el espacio que tiene la liturgia en nuestra realidad. Entonces empezamos con unas primeras preguntas. El Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger, en su momento siempre es muy pedagógico y nos hace preguntas que nos cuestionan. Empieza diciéndonos, bueno, ¿qué es la liturgia? ¿Qué es lo que ocurre cuando se celebra? ¿Qué clase de realidad encontramos en ella? ¿Qué pasa con la liturgia? Cuando nosotros vemos lo que sucede allí, por ejemplo, en una santa misa, en un acto litúrgico, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Un teatro, tal vez? ¿Un simbolismo? ¿Un escape, una terapia que nos ayuda? ¿Tal vez una recreación? ¿Un medio de comunicación simplemente? ¿O una rigidez? ¿Una tradición que ya hay que dejarla atrás porque suena de otras épocas? A fin de cuentas, ¿qué es eso? Que es una riqueza de la Iglesia que ha caminado a lo largo de tantos siglos y que continúa el día de hoy. Pues vamos a empezar a adentrarnos y empezamos con un primer concepto que se dio por allá, nos dice Joseph Ratzinger, en los años 1920, principios del siglo XX, en donde se quiso asociar la liturgia al juego, el esquema del juego. Y vamos a ver que en este asociar la liturgia al esquema del juego, obviamente hay algunos elementos que no son, pero hay otros elementos que sí caben y vamos a hacer una distinción de eso. Entonces nos dice, el fundamento de la comparación consistía en que tanto la liturgia como el juego poseen sus propias reglas, cosas allí en común, y configuran un mundo propio. Propias reglas, mundo propio. Se trata de cosas válidas en tanto que la persona, nosotros nos introducimos en ese circuito del juego y deja de tener validez en el momento en el que el juego, y en este caso si lo comparáramos con la liturgia, termina. Entonces es como si uno llega a casa, tiene una distensión por ahí con los amigos, con los chicos, entra en un juego, finaliza y empieza y termina como un juego. En la liturgia pareciera que también podría ocurrir lo mismo, ¿no? Llegamos a un acto litúrgico, lo empezamos, da la impresión de que entramos en otra realidad, termina la liturgia y salimos. Otra de las bases de la comparación estriba en que aunque el juego sea razonable, porque tiene sus propias reglas, carece de una meta obligada, constituyéndose así en algo terapéutico y liberador. De hecho,
muchas de las dinámicas del juego que nosotros tenemos es justamente porque como nos desconectan de esa realidad que vivimos cotidianamente y en ese sentido se constituye como en una terapia. ¿Será que también la liturgia cumple este papel? En efecto, nos sustrae del mundo de los afanes cotidianos con sus obligaciones para conducirnos a un ámbito en el que las ambiciones no cuentan, ¿no? Todo ese afán que tenemos de materialidad, etcétera. Y en todos sus puntos nos dice esta concepción tiene algo de verdad en relación con la liturgia, pero de ningún modo resulta suficiente. Si bien hay partes de esos elementos del juego que hacen parte de la liturgia, no es suficiente. Y es que en el fondo no importa a qué jugamos. En el caso del juego, si decimos, bueno, si finalmente el asunto es que sea terapéutico, que sea liberador, que nos aleje un poco de esta realidad tan pesada que vivimos, pues, ¿qué importa que juguemos, no? Todo lo dicho puede ser referido a cualquier clase de juego. Y eso tiene dos complicaciones. Yo me acordé, leyendo esto, me acordé de dos películas, una muy reciente, en que hay una frase que sale en la película que dice, lo importante no es en qué crees, sino hacerlo con intensidad. Eso salía en la película de Indiana Jones. La última. Lo importante no es en qué crees, sino hacerlo con intensidad. O sea, lo que importa es la intensidad. Ahora, ¿a qué juegue yo? No importa, pero vívalo intensamente. Y otra que hace mucho tiempo había escuchado también del Expreso Polar que decía, lo importante no es a dónde se dirige el tren, sino que te subas. Atrévete a subirte al tren. Ese tipo de realidades que vemos a veces, esas frases sueltas así que parece que no hacen mucho daño, ¿no? Están ahí sueltas. Cuando la llevamos, por ejemplo, al tema de nuestras liturgias hoy en día, pues qué parecido, o sea, puede ser algo. ¿Qué importa cuáles son las acciones litúrgicas que vamos a vivir? Lo importante es que entremos en la dinámica de eso y nos relajemos, o sea, no pueda cumplir su efecto terapéutico, etcétera. Bueno. Sí, yo también quería poner como ejemplos cuando el Papa dice que tanto el juego o la liturgia, como proponían tal vez esos teólogos de los años 20, puede ser liberador y terapéutico, y a veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces hay misas en que el sacerdote como que psicologiza la homilía. O sea, como que te hace repetir como un papagayo, digan esta frase, como que nos quieren hacer sentir que si yo repito esa frase, la voy a tener más en la mente y de la mente el corazón. O esas misas en que no se canta, sino que se grita, y que la última canción de la misa parece una canción de concierto y se termina estridentemente, y cuando la gente está como en un éxtasis bailando y moviéndose y aplaudiendo, y parece un concierto la misa. Y podemos dar 1000 ejemplos más, pero la gente, como eso entra por los sentidos, como somos seres sensoriales y eso entra por los sentidos, la gente se siente como liberada. Dice, uy, qué misa, qué sé yo. Puede darle ese valor a la misa de terapéutico y liberador, como un juego de cartas, o jugar a los ponchados, a las escondidas, qué sé yo, ¿no? Pues si el Papa está poniendo esas diferencias o está relacionándolo con el juego, quiere decir que por ahí no es. Por ahí no es, nos estamos desviando, puede que tenga alguna relación, pero no podemos darle a la liturgia ese fin de que yo voy allá a liberarme y a hacer terapia con todos y a hacer comunión y todo, que a veces se pueden como mezclar términos, porque sí, hacemos comunión, lógico. Y fíjate que eso lo que dice el Papa, Dios. No es suficiente. Él pone esa palabra, digamos, muy sutil, muy respetuosa, pero está diciendo es que eso no es suficiente. Fíjense que ni siquiera dice es que eso es malo, pero sí sabemos que puede estar fuera de lugar, que no es suficiente, que no llega a cumplir lo que Dios quiere. Vamos a llegar a eso porque vamos a ir desarrollando todo este tema. No, y que nosotros los seres humanos, no sé por qué, con esa tendencia al mal, también tenemos una tendencia a distorsionar el sentido que Dios quiere que le demos a Él y a lo que Él nos ha dicho que hagamos.
Y de eso se trata, las charlas de este mes, ¿no? Hemos distorsionado algo que es totalmente sagrado. Vamos a ver ahora un aspecto del juego interesante que sí que se acerca muchísimo a lo que Dios quiere a través de la liturgia y que debemos rescatar. Comprendamos muy bien la analogía. Hay que mencionar a un otro aspecto de esta teoría del juego que nos conduce más cerca de la índole propia de la liturgia. O sea, hay un aspecto del juego que parece que cuadra muy bien allí. El juego de los niños aparece como una especie de anticipación de la vida. Cuando uno ve jugar a un niño, cuando uno tiene hijos, y muchas veces cometemos el error de un poco como regañarlos a veces sobre los juegos que ellos desarrollan, a veces les truncamos los juegos, a veces que queremos que vivan una realidad demasiado seria desde muy niños y no entendemos que ese juego es una anticipación de la realidad que van a vivir. El niño entra en esa realidad a través del juego y va empezando a tener unas reacciones, una actitud en el juego que luego lo vamos a poder ver desarrollar con madurez en la vida adulta. Ese es un aspecto bueno de los niños. Entonces, por eso se nos pone este ejemplo. Es como un entrenamiento para la vida que ha de venir, sin comportar por ello el lastre y la adustez de esa vida futura. De análoga manera, la liturgia podría remitir al hecho de que en la vida verdadera, es decir, en la auténtica vida, en ese cielo que todos esperamos, a la que nos dirigimos, todos nos hacemos como niños. Claro, el Señor nos dijo, los que no se hacen como niños no entrarán en el reino de los cielos, o al menos así tendría que ser. En este caso, la liturgia sería una suerte totalmente distinta de anticipación, una ejercitación previa. Se trataría de un ensayo de la vida futura, de la vida eterna. Uy, estas son palabras serias, porque entonces, cuando yo estoy ante una auténtica liturgia y digo que me aburro, por ejemplo, me puedo estar cuestionando en ese momento este espíritu de niño, este espíritu de poder conectar con Dios en las cosas sobrenaturales. Claro, eso resulta muy difícil en una liturgia no al lugar, que tal vez, como decía Paola, me llama más a lo sensorial, a las cosas de este mundo, que muchas veces se hacen con la disculpa de mayor cercanía con la gente, pero que no me lleva a Dios. Claro, por supuesto que me despierta el ritmo, los sentidos, pero no me conecta con ese mundo sobrenatural en el cual tenemos que hacernos como niños. Y eso implica asombro, implica jugar en las reglas que Dios quiere que juguemos. Nos vamos a dar cuenta más adelante. En este sentido, la liturgia despertaría en nosotros una actitud infantil auténtica y daría lugar a una apertura a la grandeza aún por alcanzar, a la cual la vida adulta no es capaz de otorgar plenitud. Si nos vamos a comportar como adultos, no le vamos a hallar explicación a esa auténtica liturgia, no la vamos a poder penetrar. Entonces se produciría una configuración de la esperanza, si nos hacemos como niños, que nos haría capaces de experimentar anticipadamente la vida futura y verdadera, la cual nos proporciona libertad ya en esta vida, inmediatez del ser de Dios, porque entro en contacto con la presencia de Dios a través de la liturgia, y apertura hacia los demás. O sea, eso es lo que va a hacer la liturgia. Más adelante va a decir Joseph Ratzinger que por eso la liturgia, el culto, es medio para llegar a esa visión de Dios que es el cielo, pero que se aterriza aquí en la tierra, en los actos litúrgicos, me funciona como ese medio a través del cual yo puedo empezar a percibir a Dios, y percibiendo a Dios, percibir a los demás, y percibir la verdad, la bondad, la belleza, la unión. Todo eso, para eso está la liturgia. O sea, no es un teatro, no es inventarse lo que se me ocurra por ser original, no es querer tener cercanía de la gente, pero si nosotros vamos a los actos litúrgicos para conectar con Dios, no para estar más cerca de los demás, para eso hay otras atmósferas, otros lugares.
Entonces nos dice que esa modulación del juego en cuanto a la liturgia, parecido a eso de los niños, ¿no? Esa modulación del juego es la que verdaderamente se acerca a ese concepto de una auténtica liturgia. Sin embargo, esos otros conceptos del juego, siempre cabe ese peligro de que no está el contenido, la plenitud del auténtico contenido. Eso que decíamos, que no se trata de subirse al tren y no sabemos el tren para dónde va. Necesitamos saber para dónde va. ¿Cuál es el contenido de esos actos litúrgicos que me acercan a qué? Eso es importante tenerlo en cuenta, porque el juego por el juego no tiene ningún sentido. Y así vamos a saltar ahora de este concepto de juego general que hemos dado a un siguiente paso. Dice Benedicto, Joseph Ratzinger, por eso pretendo proponer otro punto de arranque. Ahora dejamos el juego, que parta de lo concreto de los textos bíblicos. Nos vamos a las Sagradas Escrituras. Ahí sí la cosa se pone buena. Maravilloso. Interesante porque realmente nos hace entender en dónde las Sagradas Escrituras Dios se revela a su pueblo y le propone un culto, un acto de adoración, pues precisamente cuando el Señor le manda a Moisés que vaya y saque a su pueblo de Egipto, ¿ya? Y todo el enfrentamiento que tiene Moisés y Aarón con el faraón. Esto lo hemos visto en películas, lo hemos leído tal vez muchas veces. Yo no sé si en las misas se hablen de las plagas de Egipto o esto, no estoy muy segura, pero creo que es como una parte del Éxodo como que todos la conocemos. Claro. Pero le soy sincera, ahí está la clave de la liturgia. Y yo nunca había caído en cuenta, y el Papa Benedicto XVI, en ese entonces cuando escribió este texto era Joseph Ratzinger, ya todos tenemos como la idea de que Dios quería sacar a su pueblo de Egipto para darle la tierra prometida, ¿cierto? Que así es como lo tenemos esquematizado en la cabeza. Pero fíjense que lo que dice el Señor en Éxodo 7:16, ahí está la clave de la liturgia, porque le dice así a Moisés, al faraón: deja libre a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Nosotros pensamos que tal vez el texto diría, deja libre a mi pueblo para darle la tierra prometida. No, lo que le dice exactamente es esto: deja libre a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y dice el Papa más adelante que esto se repetirá, o sea que esto lo va a decir Moisés al faraón 4 veces más. 4 veces más. O sea, el Señor se lo reitera, se lo repita. ¿Por qué? Pues porque para Dios esto es lo más importante. Es lo más importante. Entonces, nos vamos entrando, ¿no? Aquí a hacer simplemente una precisión. Efectivamente, esa promesa que se hace en el momento en que el pueblo sale de Egipto tiene esas dos perspectivas. O sea, las dos son promesas que Dios hace: la tierra prometida y el servicio a Él en el desierto. Solo que nos vamos a dar cuenta que lo que va a predominar en ese éxodo es lo que acaba de decir Paola: el servicio a Dios en el desierto. ¿Cómo ocurre eso? Veámoslo. Primera propuesta que le hace, que le hace Moisés al faraón por mandato de Dios. Ese: deja libre a mi pueblo para que me sirva en el desierto. ¿Qué es lo que sucede? Pongámonos en el papel del faraón. El faraón no es una persona que se vaya a cerrar al diálogo. Él escucha a ese pueblo, pero él lo mira desde un punto de vista político y como gobernante. Esta propuesta es peligrosa. Es que se nos va a ir el pueblo que nos trabaja y que nos produce. ¿Qué vamos a hacer con esto? Eso va a tener un colapso económico, social aquí. Y entonces dice, muy bien, está bien, van a rendir culto, pero lo van a hacer aquí, en el país. Esa es la primera propuesta del faraón, muy política, ¿no? Cede, pero cede, está bien, háganlo, pero háganlo aquí. Y Moisés dice, no, porque eso no es lo que Dios nos ha mandado. Porque Dios nos ha mandado que salgamos y en 3 jornadas en el desierto vayamos allá
a darle culto. Y como Faraón se niega, vienen plagas. Y entonces, bueno, accede, siguiente paso, vamos a dar el siguiente paso. Está bien. Segunda propuesta, está bien, vayan, hagan culto, pero van a ir solamente los hombres. Las mujeres y los niños y todos los animales se quedan aquí. Y esto lo hace un poco poniéndose en paralelo con la manera como otros pueblos, dice Joseph Ratzinger, rendían culto que eran solamente los varones. Entonces, claro, él pensará, bueno, irán y volverán porque tienen que volver por su gente. Y dice, no, tampoco, porque el Señor nos ha dicho que vayamos con nuestras mujeres, con nuestros niños y con todo. Ya. Más plagas. ¿Qué hacemos? Más plagas. Llega el faraón y dice, ya, está bien. Vayan pues a rendirle culto a su Dios en el desierto, pero aquí se quedan los animales. No, tampoco los animales, porque el Señor nos ha dicho que nos llevemos hasta la última pezuña, porque con ellos es que vamos a hacer sacrificios. Ahora, nosotros no sabemos cómo. Él nos lo va a decir, pero necesitamos llevarnos todo. Fíjate, aquí hay algo muy importante en Moisés y en ese hacerse como niño, porque dice Éxodo 10:26, también nuestro ganado ha de venir con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para dar culto a Yahvé nuestro Dios. Y no sabemos todavía qué hemos de ofrecer a Yahvé hasta que lleguemos allá. Clave. Eso es clave. Yo no lo tengo que saber todo, analizar todo, ponerlo en balanza para saber si yo le doy culto a Yahvé. Yo no lo tengo que saber todo. Y sobre todo el respeto del mandato de Dios, es que Él se los va a decir. Claro, Él me lo va a decir, pero en el tiempo, más adelante. Pero lo que me está pidiendo ahora es que nos vayamos todos al desierto y en 3 jornadas el Señor nos dirá cómo hemos de hacerle culto. Y por eso mucha gente tal vez no va a la misa, porque no la entiende, porque no la puede procesar en su cabecita, no se llevan a los niños, porque ellos no entienden y ellos hacen ruido. No los llevemos, molestan a los demás. Eso es mentira, hay que llevarlos, hay que llevarlos. Para eso estamos los papás, para hacerles comprender desde lo pequeño qué está pasando. Pero yo no tengo que entender a Dios en todo para no obedecer. Claro, y vamos dándonos cuenta que hay que confiar. Yo creo que aquí lo que nos enseña Moisés es que obedezco y confío. Y como decía el padre Jesús de Dueñas en un retiro que tuvimos el domingo, confiar es tener. Y ahí está la clave. Confiar es tener. Moisés confió en Dios y obtuvo todo. Dios se lo dio todo. Sí, es clave esa palabra de confianza porque si nosotros reflexionamos un poco este punto, que ya nos empieza a dar las pistas de que esa liturgia viene de Dios y no es una cosa humana. No es un invento humano. Dios nos ha dado la administración de esta creación desde el principio y sabe que tenemos unos dones que podemos poner allí a funcionar para esa administración. Pero hay cosas sagradas que solamente nos pueden venir de lo alto, que nosotros no podemos solucionar y que espera que confiemos en Él y que acatemos eso. Por eso el pueblo insiste y Moisés insiste y dice, no, salimos, porque esa es la disposición de Dios, porque es algo sagrado. Por eso viene a decir aquí, en todos estos pasajes, no se discute sobre la tierra de promisión. No se está hablando de la tierra prometida para nada. Para nada. ¿Cuándo hablamos aquí de la tierra? Está hablando del sentido de la adoración y del culto en el desierto. En el desierto, o sea, fuera de Egipto. Que solo puede ser configurada de acuerdo con la prescripción divina. Por esta razón, las reglas del juego del compromiso político quedan aquí fuera de lugar. No va a permitir Moisés que una persona extranjera venga a decirle cómo debe hacer el culto de su pueblo. No va a permitir que algo políticamente correcto venga a meterse dentro de la liturgia, dentro de lo sagrado y el culto. O mezclar el culto. Pues cojamos algo del culto egipcio y del culto de los sirios y hagamos ahí una mezcla y inventémonos un culto nosotros. Hubiese podido pasar eso. Y fíjese lo que dice acá Benedicto XVI. El único objetivo del Éxodo es la adoración. Claro. Yo personalmente nunca lo había visto de esa manera. Yo siempre veía el Éxodo de la tierra prometida
y se van, el éxodo, ¿no? Parten, salen, pero nunca había caído en cuenta de esto. El único objetivo del éxodo es la adoración, por eso salen de Egipto. En los ejercicios espirituales, el padre Molina, inspirador de los medios de comunicación NSE, en los retiros, creo que de sus frases más contundentes cuando empezaba un retiro espiritual decía, hemos venido a adorar. Eso es como decir, hemos venido aquí al monte Sinaí, claro. Hemos venido ante el santo de los santos, ante Jesús Eucaristía. A eso es que hemos venido, para eso hemos sido hecho todos nosotros, para adorar. Entonces, eso es fundamental. Y adorando, se nos da una tierra, lo va a decir aquí inmediatamente, una tierra que nunca se separa de la adoración porque está hecha para que en ella adoremos. La tierra prometida no tiene ningún sentido si nosotros no adoramos en ella. Por eso, esa frase tan bonita que decía Benedicto XVI en algún momento, en otra charla que habíamos dado, cuando decía, Dios ha hecho la creación como el lugar para contar la historia de amor de Dios y los hombres. Claro. Es que esta creación no tiene ningún sentido si no adoramos, si no contamos, si no nos involucramos en esa historia de amor. Y nos involucramos en esa historia de amor adorando, y la liturgia es parte fundamental, es vía de comunicación en ese sentido. Y aquí hay otra frase tumbativa, porque ¿qué era lo que tú acabas de decir? ¿Qué era para el faraón el pueblo de Israel? Pues siervos, esclavos. Y aquí dice el Papa Benedicto XVI, el pueblo de Israel abandona la servidumbre para servir a Dios. Qué lindo, porque nosotros tal vez en este momento somos siervos del mundo, somos siervos de la ideología y trabajamos para ellas y tal vez sin darnos cuenta. Pero Dios quiere que abandonemos esa servidumbre para servirle a Él en la liturgia. Hay unos argumentos teológicos hoy en día que dicen, no, eso porque por si alguna vez alguno lo escucha, ¿no? No, lo que pasó fue que en realidad utilizaron la disculpa de eso de salir al desierto para servir a Dios e insistieron en eso simplemente como una estrategia para llegar a la tierra prometida. Decir eso es, no sé, es tener demasiada malicia, diría yo. O sea, es demasiado buscarle el pelo blanco al gato negro. No tiene ningún sentido, porque es un pueblo sacerdotal. Es que el Sinaí, nos va a decir más adelante, no fue un sitio por el que pasaron mientras llegaban a la tierra prometida. No fue un paso intermedio, una estación para poder llegar a la tierra prometida. No, nos va a decir más adelante el Sinaí, y lo vamos a ver la importancia, es esencial para esa tierra prometida, porque Dios ejerce su señorío en esa tierra a partir del Sinaí, a partir de la alianza que Dios va a hacer. Y cuando el pueblo de Israel y cuando nosotros hoy como seres humanos entendemos la importancia de esa adoración para poder, digamos, entender lo que es una verdadera tierra prometida, entonces cuando lo entendemos y lo vivimos de esta manera, encontramos la forma correcta de ser hombres, nos dice. ¿Queremos encontrar la forma correcta de ser hombres? Adoremos. Y adorando, le vamos a dar valor a todas las cosas, a esta tierra. Por eso vuelvo, insisto, el padre Molina un día en un avión, viajando con un sacerdote, miraba por la ventanilla y le dijo al sacerdote, mire, todo eso es mío, todo eso es mío. Claro, estaba un hombre endiosado. ¿Cómo no lo iba a decir? Entendía lo que significaba esa tierra. Mientras haya un hombre que adore, esa tierra es suya, porque es tierra para la adoración. No, solamente como para corroborar el tema de la adoración, San Ignacio Loyola en sus ejercicios espirituales, que son de un mes, pues en la primera semana la meditación que él nos hace tener es el fin para que fue creado el hombre, para que fuimos creados realmente. Y él dice que el hombre fue creado para alabar, reverenciar y servir a Dios y por este camino salvar su alma. Ahí está muy claro. Sí. Y ese es el fin
de todos nosotros, alabar, adorar y reverenciar al Señor y así salvar nuestra alma. Es que la liturgia se acomoda totalmente en este punto, totalmente. Para rematar este punto que hace de las Sagradas Escrituras, dice, si profundizamos aún más en este pasaje, vamos a entender lo siguiente, que nos va a ratificar que esa tierra prometida vale en cuanto sirva para la adoración. Cuando el pueblo salió de Egipto, ellos sabían que iban a recorrer 3 jornadas e iban a adorar en el desierto, pero resultó que llevaban 3 días y nada. Dice Joseph Ratzinger, pasaron 3 meses desde que salieron de Egipto y justo a los 3 meses de su salida llegan al pie del monte Sinaí, al desierto Sinaí. Habían pasado por otros desiertos, pero Dios quería las 3 jornadas ahí, en el desierto del Sinaí. Y justamente a los 3 días... a los 3 meses, pero una vez que han ingresado a los 3 meses, el tercer día de haber ingresado, baja Dios al monte Sinaí y da la alianza, los 10 mandamientos. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Dios está diciendo, esto que es sagrado, la manera como ustedes me van a rendir culto es esta. Y eso lo leemos ahí. Lo leemos en las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento, con prescripciones exactas, pero es que no solamente les dio un culto, sino que les dio una legislación, les dio un derecho y los constituyó como pueblo de la alianza. Ningún pueblo puede constituirse como pueblo, antes no eran pueblo, pero ahora son pueblo, porque tienen una legislación, pero tengamos en cuenta una cosa, una legislación que tiene sus fundamentos en Dios, que no está apartada de Dios. ¿Por qué nuestras naciones hoy estamos como estamos? Porque el derecho y la legislación ha decidido apartarse de Dios totalmente. Entonces ahí es, por eso es tan importante lo que ocurre ahí en el Sinaí. Y acá el Papa tiene otra frase tumbativa para nosotros. Dice, Israel tiene que aprender a venerar a Dios de la forma en que el mismo Dios lo quiere. O sea, Dios dio una alianza, dijo cómo quería el culto, las leyes. Exacto, que fuese el culto, las leyes, es así como Él quiere, no como a mí me guste. Entonces, eso es lo que vemos muchas veces en las liturgias de hoy en día, que es a gusto del creativo del momento. Del creativo del momento, exacto. O fulano dio una idea, ¿no? Que ¿por qué no sacamos títeres? Pues para que la gente entienda mejor, ¿no? Entonces, cada cual tiene una idea más rayada que la otra. Y lo peor es que esto es una cosa que se está normalizando. Y aquí es donde tenemos que despertar. Este es el sentido de estas charlas. Fíjense que nos dice Joseph Ratzinger que Israel tiene que aprender a venerar. Tenemos que aprender. Pero en nuestro caso como Iglesia Católica tenemos que reaprender. Recuerden que en alguna charla cuando hablamos de la profecía de Joseph Ratzinger, él decía que al final la iglesia pequeña que quedaría tendría que volver a ser recatequizada. Y vamos a tener que volver a reaprender a venerar a Dios de la forma en que el mismo Dios quiere. Es que es lo que Dios quiere, porque lo que Dios quiere es lo que nos conviene a nosotros. Claro, es lo mejor. Y ahora nos sigue dando un plus, ¿no? Nos dice, muy bien, el culto, es decir, la liturgia, es una parte de la veneración, pero no es la única. A esta veneración corresponde también la vida, que se conforma al querer de Dios. O sea, nosotros, la vida humana, la persona, ella es una porción irrenunciable de la correcta adoración. Claro, no es solamente un acto litúrgico externo que yo digo, que yo memorizo, que lo sé muy bien hacer. No, es mi vida entregada en oración, mi corazón puesto de lleno en ello. Decía San Ireneo, la gloria de Dios es el hombre viviente. La vida del hombre consiste en llegar a ver a Dios. Es que la gloria de Dios somos nosotros. Y todavía no nos lo creemos. Ese regalo que nos ha hecho Dios, el amor tan especial por el cual nos ha distinguido del resto de la creación. Su gloria somos nosotros, pero tenemos que ser los hombres justos,
los hombres santos que estamos llamados a ser, cumpliendo esa voluntad de Dios. La auténtica adoración consiste en la vida del hombre mismo, en el hombre que vive en la justicia, santidad. Pero la vida solo es vida verdadera cuando recibe toda su forma de la visión de Dios. No soy santo a mi manera, porque hoy también tenemos conceptos de me voy a santificar a mi manera. El culto existe como mediación de esa visión para dar así vida y proporcionar a Dios la gloria. Entonces el culto, esa liturgia, son como unas especies de gafas sobrenaturales. Es así, algo así, perdonen la comparación. Lo que quiero decir es que funciona como medio para que podamos ir viendo eso que anhelamos, que va a ser la visión beatífica, el hacernos uno con Dios. La liturgia une, pero no cualquier liturgia, la liturgia que Dios quiere. Bien, pasamos a un siguiente punto, y es que otra pregunta nos lanza ahí, ¿no? Hemos visto todo en todo este proceso y nos dice, bueno, ¿qué significa pues esos dos objetivos del Éxodo? La tierra prometida, el salir a servir a Dios en el desierto, la adoración, teniendo en cuenta en última instancia que estamos preguntándonos por la esencia de la liturgia. Entonces nos dice, lo que ocurrió en el Sinaí, en la permanencia junto a la montaña, tras el camino por el desierto, es constitutivo, esencial, fundamental, respecto al sentido de la entrada en la tierra prometida. El Sinaí, ya lo decíamos, no es una etapa intermedia, algo así como un periodo de reposo en el camino. Esta experiencia proporciona al mismo tiempo el sentimiento íntimo de la tierra, sin el cual no resultaría habitable. Y fíjense ahora lo que va a decir. Únicamente por el hecho de que Israel viene a ser constituido como pueblo por la alianza, por el derecho divino que en ella se contiene, y por el hecho de haber recibido una configuración jurídica, puede ser considerada como pueblo y considerar la tierra como un don. El Sinaí estará siempre presente en el pueblo de Israel, y es como decir, para nosotros, eso es la Eucaristía. Tiene que estar presente siempre en nosotros. Nosotros no vamos a la iglesia y estamos un rato con el Señor, entramos, conectamos, desconectamos y nos fuimos. No. Como quien va y come y ya y no se vuelve a acordar de eso. Eso no es para eso. La Eucaristía no es para eso. Yo no voy todos los domingos a cumplir un ritual y a comer cordero, como decía la Madre Laura, y después olvidarme de Dios. Eso no puede ser. Tiene que ser parte constitutiva de nuestras vidas como lo era el Sinaí. Entonces eso es una cosa que hay que tener muy en cuenta. Cuando Israel se olvida de esto, cuando se olvida de la conexión que tiene con la tierra y que tiene con la auténtica adoración, ¿qué sucedió? El exilio a Babilonia. Pierde la tierra. Así se lo hace recordar Dios, ¿no? Ah, ¿ahora vas a adorar otros dioses? Eso. Ah, ¿ahora quieres ir a tu manera? Bien. Te dejo a tu manera, pero mira lo que va a ocurrir. El exilio a Babilonia. Entonces, pueden leer Jeremías, el libro de Jeremías, el libro de las Lamentaciones, es otro libro del Antiguo Testamento, y ahí se van a enterar lo que les costó a los israelitas estar 70 años en Babilonia, que fue horrible para ellos, porque el templo destruido, no estar en su tierra, fue mortal, fue terrible, pero fue el castigo medicinal de Dios para que entendieran que solo Él es digno de ser adorado. A veces Dios nos tiene que retumbar, que remecer el piso, pues para que caigamos en cuenta cuál es la voluntad de Dios. Hay un ejemplo, bueno, sí, lo va a decir más adelante, pero por ahora digamos que termina diciendo, Israel puede ocupar físicamente la propia tierra, la puede ocupar, y sin embargo puede sentirse prisionera de Egipto. Es una frase, la voy a repetir, porque eso se aplica a nosotros. Israel puede ocupar físicamente la propia tierra, y sin embargo puede sentirse prisionero de Egipto. Yo podría sentirme como creyente, estando dentro de una iglesia,
sentirme estar en mi propia tierra y sin embargo sentirme como en Egipto. Eso no es fácil de decir, pero a veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, uno tiene esa sensación de, y eso es muy duro, porque es como esa sensación de mundanización y de humanización de Dios que queremos hacer, de apropiación de lo que es de Él. La sola posesión de la tierra y de un estado propio no garantizan la libertad. Eso puede convertirse en la más tosca de las esclavitudes. Cuando a su vez Israel pierde de manera total el sentido del derecho, acaba perdiendo la tierra. ¿Y qué es lo que ha pasado con el pueblo de Israel? Más de 20 siglos allí, sin tierra, hasta mediados del siglo XX que ha vuelto a conseguir algo de propiedad por la tierra y por designios divinos, escritos en la escritura muy claros. Sí, realmente sí hay un pasaje durísimo que, bueno, a mí de verdad me duele mucho. Es ese domingo de Ramos cuando Jesús, no sé en qué monte ahí en Jerusalén, dice: Jerusalén, Jerusalén, no quisiste recibirme, y yo que era como la gallinita que quería tenerte bajo mis alas. Entonces el Señor llora por su pueblo. No lo quiso recibir, no quiso creer en él. Duro de corazón el pueblo judío. ¿Y qué pasó 40 años después? Llegó un emperador romano, ellos ya estaban sitiados por los romanos, ¿y qué pasó? Adiós, otra vez el templo, no quedó piedra sobre piedra. O sea, la profecía del Señor lanzada ese día, ese domingo de Ramos en Jerusalén, se cumplió. No quedará sobre ti piedra sobre piedra. Y es como si sobre el pueblo de Israel hubiese caído, no sé si decir una maldición, pero cuando ellos dicen en ese Viernes Santo, cuando eligen a Barrabás y no eligen al Cristo, al Mesías que ellos mismos estaban esperando, llegan a gritar: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso se cumplió. Y si leemos historia antigua, historia cristiana antigua, historia medieval, los judíos toda la vida fueron maltratados, aborrecidos y rechazados en todos los países de Europa. En todos. Les decían los marrani, los trataban como marranos. Así se le decían a los judíos, los marrani. Entonces, a los pobres de verdad que les ha tocado duro en toda la historia, prácticamente después de que nuestro Señor muere y resucita. Y sin embargo... Sin tierra, han estado sin tierra por 20 siglos. Y sin embargo, el gran misterio de Dios es que Jesús era judío. Y el gran misterio, lo vemos en la epístola a los Romanos, la conversión de los judíos se dará antes de la parucía del Señor. Y otra interpretación que está paralela a lo que Paola decía: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, si bien tiene ese aspecto negativo de lo que ha ocurrido en todos estos siglos, también tiene el aspecto positivo que conecta con Romanos, porque la preciosa sangre de Cristo ha caído sobre ellos y es salvación. ¿No? Ese es el otro aspecto. Claro, han cargado con el efecto de la justicia, pero también con el de la misericordia. Y por eso les llegará su momento. Y tenemos que orar mucho por eso. Ahora... Perdón, lo último que quería decir con respecto a los judíos, que de verdad que otra cosa que yo pienso que es voluntad de Dios, es como una raza puede mantenerse 20 siglos sin tierra. ¿Ya? Sin tierra. Y ser echado. Si no fuera un pueblo especial, hubiera sucumbido. Entonces, eso lo ha hecho el Señor. Es un pueblo muy especial. Esa raza hasta el día de hoy está viva, está dispersa por todo el mundo. Judíos hay en todos lados, ¿cierto? Pero esa raza no ha desaparecido. Bueno, pero... ese pueblo no ha desaparecido, claro, como pueblo más que como raza, exactamente. Exacto. No ha desaparecido ese pueblo como si han desaparecido otros. Si han desaparecido otros.
pero ellos no han Y desaparecido. sobre todo el Señor no se refiere, tenían tierra. el Señor se refiere a la conversión del pueblo que está cercano a Él, porque claro, como raza hay muchos, pero recuerden que también hablaban de sinagoga de Satanás, eso está en las Sagradas Escrituras, entonces no todo el que es solamente de raza judía significa que el que está como pueblo y está cercano a Dios, tiene abierto su corazón. Que se abra la verdad. Claro. Que se abra la verdad, que es Cristo. Bueno, eso digamos a manera de comentario, pero cerramos paréntesis y venimos otra vez al tema en el sentido de, nos hace reflexionar ahora Joseph Ratzinger que en realidad la persona que de pronto dice, no, yo no creo, yo me considero ateo, qué sé yo, agnóstico, lo que sea, lo que es cierto es que el ser humano no puede estar sin sentido religioso y sin rendir culto. Le rendirá culto al dinero, le rendirá culto a su éxito, de hecho lo dice aquí, precisamente por eso los sistemas decididamente ateos y materialistas se han inventado una forma de culto que naturalmente solo puede ser una ilusión, procurando esconder su vacuidad con la pomposa celebración de sus triunfos. La masonería tiene sus cultos que le funcionan a nivel cultural religioso, lo tienen, pero también a nivel social cuando quieren dejar cada acción que hacen plasmada en un escrito para que la gente entienda que fueron ellos quienes lo programaron y lo hicieron. Y entonces nos viene a decir ahora, la liturgia tiene el cometido de propiciar alguna forma de designación de lo que corresponde al culto. A la liturgia no le es dado evadirse de nuestra fantasía o de nuestra propia creatividad. Es decir, nos va a decir ahora que la liturgia no es que se evada del proceso creativo del ser humano, de su proceso inventivo. De hecho, nos va a decir que el ser humano, justamente por tener siempre ese sentido de culto y religioso, desde el principio quiso rendirle culto a Dios. Incluso le rindió culto desde sus ideas, desde una manera que pensaba el ser humano era la manera correcta de rendirle culto a Dios, no por revelación. ¿Cuántos errores no hemos visto de eso? Sacrificios humanos, rituales totalmente fuera de la misericordia y del amor. Eso en casos extremos, en otros no tan extremos, pero lo que está queriendo decir aquí Joseph Ratzinger es que el hombre puede hacer eso porque puede tener sentido de razón y de entendimiento de que existe un Dios. Incluso los griegos que llegaron casi que al techo del saber humano y tenían un altar al Dios desconocido. Del que habla San Pablo, justamente. Cuando San Pablo estuvo en Atenas, vio todos los dioses, todas las imágenes de dioses, pero había un altar al Dios desconocido. Sin embargo, nos dice, la verdadera liturgia tiene que dar por supuesto que Dios responde y muestra cómo hemos de rendirle culto. Entonces, sí, yo puedo tener toda la buena intención, pero Dios responde y me dice cómo tiene que ser el culto. La liturgia tiene el cometido de propiciar alguna forma de designación de lo que corresponde al culto. Me va a decir, ¿cómo? A la liturgia, bueno, ya habíamos dicho esto de las fantasías, si fuera así, pues se convertiría como en un grito en el vacío si no contara con el ser humano, pero la liturgia, y aquí está lo importante, propone de antemano y en forma concreta la alteridad total. ¿Qué significa eso? La alteridad es el otro. ¿Y quién es el otro? Dios. Lo que la liturgia me propone de antemano y de una manera concreta es una alteridad total, es decir, todo lo que diga el otro, todo lo que diga Dios, no lo que yo digo, lo que Dios diga, cosa que no obstante se nos manifiesta y enriquece nuestra existencia. Ese es el punto, que si yo soy soberbio, me voy a sentir humillado de que Dios me diga todo lo que tengo que hacer en la liturgia, y eso no puede ser. ¿Cómo va a ser posible que todo tenga que venir de Dios? Entonces yo no cuento, pero si Dios me está dando la vía y me está diciendo cuál es el camino al cielo, ¿qué es lo que yo me tengo que inventar?
Cuando yo me quiero poner por encima de Dios, estoy poniéndome en el punto de la soberbia. Entonces dice, este carácter de no arbitrariedad del culto viene a ser apoyado por una serie de testimonios conmovedores. Y va a terminar diciendo, en un ejemplo muy bonito, que nos va a concretizar esto que acabamos de decir, de que el culto lo tiene que dar Dios, la alteridad de ese otro, el otro muy distinto de nosotros. Lo que sucedió justamente con Aarón. Moisés se va a la montaña, sube y no vuelve, ¿no? Ya sabemos que pasan bastantes días y el pueblo dice, bueno, y a lo que salimos a adorar, a lo que vinimos, ¿qué pasó, Aarón? Y ese que nos lo va a decir no vuelve. ¿Por qué no nos haces un Dios? Y Aarón cede, pero dice Joseph Ratzinger, fíjense que Aarón no cede en hacer un Dios profano. Ese becerro de oro que hicieron no fue hacer un Dios distinto del de ellos, un Dios pagano, no. Lo único que quisieron hacer es tomar imagen de ese Dios. Quisieron concretarlo en una imagen y dice que esa es la primera falla de las iniciativas humanas, que rompe con la ley de Dios, querer hacerse rendir culto a las imágenes, culto. Una cosa, porque siempre viene aquí un poco el argumento protestante, ¿no? En ese sentido. Pero no, nosotros no rendimos culto, nosotros no adoramos imágenes, nosotros veneramos las imágenes, que es una cosa muy distinta. Pero aquí se hace el becerro de oro para adorarle, porque está en el papel de Dios. Primera falla. Y segunda falla, bueno, ya tenemos el becerro, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cuál es la liturgia? ¿Cómo es el culto? Hágale, creatividad, fiesta, desenfreno. Esa fue la liturgia que salió de nosotros desde hace bastantes siglos. Y hoy la seguimos haciendo. La Pachamama, ¿no? Esa figura embarazada que entraron en una canoa, ya cuando estaba en el sínodo de la Amazonía, es algo así, ¿no? Tal vez no, ella no representaba a Dios, pero también es una imagen muy parecida al becerro de oro, ¿no? Tal vez no había mala intención, pero dice Benedicto, la apostasía es más sutil aún. Claro. Entonces, ojo, no nos confundamos. Hasta hemos encontrado fotos de una custodia en forma de Pachamama, esa que entraron a San Pedro en el Vaticano, con la Eucaristía, o sea, como la Pachamama está embarazada, ahí plantaron la Eucaristía, pusieron a nuestro Señor y esa era la custodia en no sé qué iglesia del mundo, pero hay una foto. Entonces podemos, de verdad que podemos estar en la apostasía, o sea, estar muy confundidos, muy desenfocados de lo que Dios quiere para sí mismo, para ser adorado. Porque creo que Dios lo ha dejado muy claro en 20 siglos, pero como dice Henry, somos muy creativos y queremos inventar algo nuevo, no, es que la gente está pidiendo cosas nuevas, los jóvenes, pobrecitos, no, démosle esto a los jóvenes porque ellos necesitan sentirse bien en la iglesia, seamos inclusivos y se inventan unas palabras que como que nos hacen sentir que 20 siglos de tradición ya no sirven para la gente de hoy y eso, ojo, no es así. No es Aparentemente así. Todo está en orden. Incluso puede suponerse que se observa un ritual adecuado conforme con lo prescrito. Fíjense que eso también se ajusta tanto para el becerro de oro como para nosotros ahora. Y no obstante, estamos ante un abandono del Dios verdadero y una opción por los ídolos. Sigue diciendo, hay una pretensión de hacer de Dios algo propio, visible e inteligible. De este modo, el culto ya no es una ascensión hacia Dios, sino un intento por arrastrar a Dios a la categoría de las posesiones humanas. No es que subamos, claro. Es que venga para acá. Benedicto XVI es muy claro y nos dice la verdad muy claramente. Dios tiene que estar disponible del modo y manera en que el hombre decida necesitarlo. El hombre utiliza a Dios
y aunque la situación aparente otra cosa, en realidad el hombre se coloca por encima de Dios. Va a decir también, termina diciendo, la historia del becerro de oro sirve de advertencia ante un culto fabricado por el hombre como producto de su egoísmo. Ya no se trata de poner a Dios en el centro. Se procura más bien construir un mundo alternativo de reducidas dimensiones que solo cuenta con los elementos de la propia vida humana. Si se trasladara una cosa así a la liturgia, ella quedaría convertida en vano pasatiempo, juego simple, puro juego. O peor aún, en una defección del Dios viviente al que se pretende cubrir con una falsa capa de sacralidad. En tal caso, lo que se saca al final es una gran frustración, un sentimiento de vacío. Ya no se hace patente aquella experiencia que es el supremo evento y en la que tiene lugar el auténtico encuentro con el Dios vivo. Me parece que quiso terminar así, no porque sea negativo, no, sino para que nosotros podamos reaccionar primero como personas en nuestra actitud cuando entramos a un templo y entender en dónde estamos, Tierra Santa, quién está allí, Claro. qué venimos a hacer, cómo participamos en los actos litúrgicos. Y cuando nos encontremos, como lamentablemente sucede hoy en día, con muchas acciones litúrgicas que no dan la talla, perdonen lo fuerte de esto, pero es que es así, y no lo digo yo, sino de cara a Dios, a quien rendimos toda adoración, tendremos que intentar buscar donde se pueda de la mejor manera y estar siempre concentrados en tratar de hacerlo interiormente lo mejor que podamos, teniendo en cuenta lo que él nos ha dicho, que el sentido de la veneración no constituye única y exclusivamente los actos litúrgicos, sino el hombre justo y santo que le da gloria a Dios. Y orar mucho para que podamos rescatar esa riqueza que es la auténtica liturgia, de la cual seguiremos hablando en las próximas charlas, y esto ha sido como el abrebocas para situarnos como en un punto de cimiento, ¿no? y de fundamento que tanto necesitamos. Vamos a dejarlo entonces allí, como siempre hacia el final, vamos a dar las gracias. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta charla que nos has permitido tener, fruto de tu gran bondad. Te pedimos que ella sea para tu mayor honor, honra y gloria y bien de las almas por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.